Listo. Entonces, ahorita voy a pasar a la teoría del votante medio, ¿verdad? También nos sirve muchísimo. Y aquí lo que dice el teorema del votante medio es lo siguiente: el voto por mayoría nos llevará a implementar las políticas preferidas por el votante medio, si las preferencias tienen un solo máximo. Ya saben qué es lo que significa que tenga un solo máximo, ¿verdad? Que estas tienen un solo máximo, estas no, ¿verdad? Estas no. ¿Por qué? Por estos de aquí, ¿verdad? Por estos muchachos de aquí. Muchachos y muchachas, ¿verdad? Entonces, el voto por mayoría nos llevará a implementar la política preferida por el votante medio si las preferencias tienen un solo máximo. Y eso es súper relevante, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, el votante con preferencias localizadas en el votante medio, ¿verdad? Es el votante que tiene las preferencias localizadas en el medio de todos los votantes. Ya les voy a dar un ejemplo parecido a este para que vean qué significa el votante medio. Entonces, la ventaja de este teorema, ¿verdad? Es que si el gobierno lograra identificar a ese votante, ¿verdad? No hay necesidad de preguntarles a todos, nada más se le pregunta al votante medio y dice, hey, ¿usted qué prefiere? Y el votante medio dice, hey, yo prefiero esto, entonces se puede implementar, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que haber implementado voto por mayoría, ¿verdad? Ojo que aquí estamos hablando de una dimensión y que todos tienen que tener solo un máximo local, ¿verdad? Entonces, uno de los retos, ¿verdad? Tanto del voto por mayoría o el votante medio, es que esto puede generar ineficiencias a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Digamos que el 51% de los votantes prefieren un proyecto por el cual se benefician en forma neta en $10, pero el 49% están en contra porque el beneficio neto de ellos de implementación de ese proyecto es menos $20. ¿Quién va a ganar en esta decisión? ¿Se implementa o no se implementa el proyecto? Si utilizamos el voto por mayoría o el votante medio. Se implementa, ¿no? Sí, se implementa y genera pérdidas o ganancias el proyecto. Pérdidas. Pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que hay ineficiencia, hay ineficiencias potenciales en ese tipo de toma de decisiones, ¿verdad? El proyecto se llevará a cabo y habrá pérdidas económicas y el problema, aquí es donde está, ¿verdad? Aquí esta es la clave el problema es que estos mecanismos, estos dos mecanismos, ¿verdad? No reconocen las intensidades de las preferencias, ¿verdad? Escogen si uno tiene preferencias versus el otro, ¿verdad? Si sí o si no, ¿verdad? Son como decisiones, el reconocimiento de preferencias discretas, no ignoran la intensidad de las preferencias. Ese proceso de decisión que nos puede llevar a situaciones ineficientes. Un paréntesis para hablar sobre los votantes, el votante medio, ¿verdad? El votante medio y el voto por mayoría, los dos, paréntesis de esa parte, porque les voy a hablar cómo resolver este problema, ¿verdad? Y hay una cosa que se llama votos almacenables, ¿verdad? Storable votes. Y en lo que consiste esto se planteó para la Comunidad Económica Europea porque existían esos problemas, ¿verdad? Que a veces un país prefería una cosa, ¿verdad? Con forma muy fuerte porque iba a ser muy afectado, pero tenía un voto, ¿verdad? Y después habían decisiones que se tomaban que realmente no eran relevantes, igual para ese país, entonces igual tenía que emitir el voto, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron, ¿verdad? Esto creo que se estaba implementando, eso fue la última vez que oí, me pareció
que se está implementando, pero no estoy seguro. Pero si hay, aquí están los dos artículos que presentan esta teoría, ¿verdad? Que a mí me parece que es súper innovadora porque es una forma, digamos, es un problema económico, ¿verdad? Y es una solución económica la que se da, que es poder almacenar los votos. Entonces, si, por ejemplo, al país no le importa mucho la decisión, no vota y se guarda el voto para una decisión que sí le importa. Cuando es una decisión que realmente le importa y que puede afectarle mucho, puede usar los dos votos, el voto que no usó la vez anterior y el voto que le tocaba usar en esta decisión, ¿verdad? Entonces pueden almacenar los votos y entonces pueden reflejar la intensidad con la que quieren o no quieren que pase alguna ley, ¿verdad? Y obviamente esto tiene sentido cuando hay varias votaciones, ¿verdad? Entonces para, digamos, procesos legislativos como el de la Unión Europea, ¿verdad? O inclusive en la Asamblea Legislativa se podría hacer este tipo de cosas para, ¿verdad? Generar en forma más eficiente, que las decisiones sean tomadas en forma más eficiente. Este es, digamos, aquí está, en este primer paper sale la teoría y en este es la implementación de un experimento, ¿verdad? Para ver si sirve o no sirve y lo que encuentran es que sí sirve, ¿verdad? Y una de las quejas más grandes de los votos almacenables es, imagínense explicarle ese mecanismo a los diputados, ¿verdad? Cómo, digamos, la toma de decisiones de si pueden o no se pueden guardar, cuándo los pueden guardar, que si quieren guardarlos o no, que después pueden votarlos más. Entonces, inclusive en la Unión Europea decían, no, esto va a ser muy complicado de explicar y al principio no lo querían implementar, pero este artículo prueba, ¿verdad? Que hicieron unos juegos y la gente terminó en equilibrios que eran muy cercanos a los teóricos, ¿verdad? Empíricamente terminaron muy cercanos a la parte teórica, que era mejorar el bienestar comparado que cuando, en comparación a la situación de cuando no habían votos almacenados. Entonces, de eso se trataba el Pareto. Aquí están políticos que maximizan los votos, ¿verdad? Volvemos al votante medio, ¿verdad? Cierro el paréntesis para que sepan nada más que si hay soluciones, ¿vale? Soluciones de mecanismos para la intensidad de votos, ¿verdad? Y volvemos al votante medio, ¿verdad? Y digamos, si asumimos que hay políticos que maximizan los votos, entonces eso va a reflejar las preferencias del votante medio, ¿verdad? Entonces el modelo del votante medio podría aplicarse en democracias representativas, ¿verdad? Sí, lo que estamos realmente haciendo es como escogiendo al votante medio que va a ir y tomar la decisión, o vamos a escoger a un político que va a implementar la decisión del votante medio porque así va a ganar las elecciones, ¿verdad? Los políticos se posicionan de tal forma de que puedan maximizar los votos. Y para maximizar al más votos, tienen que convencer al votante medio que voten por ellos, ¿verdad? Si logran convencer al votante medio que voten por ellos, entonces la mayoría de personas van a votar por ellos, ¿verdad? Eso ahí cuando hay dos candidatos, ¿verdad? Si hay más de dos candidatos, no. Pero no necesariamente. Pero si hay dos candidatos, ¿verdad? Si se convence al votante mediano, ese político gana, ¿verdad? Entonces, el equilibrio es que si tenemos dos candidatos, ¿qué van a ofrecer? Los dos candidatos, y lo único que les importa es ganar. Las preferencias del votante medio. Los dos van a terminar ofreciendo lo que quiere el votante medio para convencerlo, ¿verdad? Porque ese es el que los va a hacer ganar. Entonces, aquí está el ejemplo del libro. De nuevo, ¿verdad? El típico ejemplo de guerra de Estados Unidos, ¿verdad? Gasto en defensa. Digamos que
Obama quería gastar poco, digamos, es como la posición demócrata, ¿verdad? En defensa. Y en ese tiempo el candidato en contra de Obama era Romney, Mitt Romney, ¿verdad? Que era el republicano y él estaba, digamos, de acuerdo con que se gastara más en defensa. ¿Quién iba a ganar ahí? Ninguno iba, digamos, los dos tenían la misma probabilidad de ganar con esas posiciones. Sin embargo, si Obama se movía un poquito a la derecha y decía, no, yo voy a gastar un poquito más, ¿quién gana las elecciones? ¿Quién va a recibir más votos ahí? Obama, ¿verdad? Aquí tenemos que asumir una cosita más, que digamos, los votantes, que hay una uniformidad en la presencia de votantes en todo este intervalo, ¿verdad? Entonces, si yo me muevo aquí, convenzo al votante medio, ¿verdad? Y entonces el votante medio, inclusive todos estos, van a preferir, porque esta posición es más cerca de ellos que esta, ¿verdad? Entonces todos los que están debajo del paréntesis rojo van a votar por Obama y todos los que están debajo del paréntesis azul van a votar por Mitt Romney, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Mitt Romney cuando vea eso? ¿Va a perder las elecciones y ya? ¿O qué creen que va a hacer? ¿O va a tratar de ganar las elecciones? ¿Qué harían ustedes para resolver ese problema? Si fueran Mitt Romney. Aumentar el... Sorry. Dale. Bueno, aumentar el gasto en defensa. Mitt Romney. Ajá, Tiene que irse para acá. diría yo. Sí, reducir. Sí, perdón. Ajá, está bien, pero era reducir, ¿verdad? Reduce el gasto, ¿verdad? Para ganarse estos votos que están por aquí, inclusive tratar de convencer al votante medio, ¿verdad? Entonces, Mitt Romney reduce y se pone en una posición para ganar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Obama? De lo mismo, ¿verdad? Hacerse más a la derecha todavía, ¿verdad? Y al final terminamos con los dos ofreciendo lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde, ese es el equilibrio, los dos ofrecen lo mismo y, porque si no, uno pierde y el otro gana, punto, ¿verdad? Entonces los dos terminan ofreciendo lo mismo. Entonces, esto es lo que dice la teoría que debería de ocurrir, ¿verdad? Con las elecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es bastante interesante. Como método, siempre hay que pensar que los modelos sirven para explicar ciertas cosas, ¿verdad? No todo, y que parcialmente pueden explicar mucho de las decisiones que ocurren, ¿verdad? Ahorita esto es uno de los retos, ¿verdad? De este modelo, ¿verdad? Es que hablamos solo de una dimensión. La decisión, por ejemplo, ahorita estábamos viendo el gasto en defensa, ¿verdad? La decisión solo considera un asunto, ¿verdad? Esto no pasa en la realidad y puede suceder que no haya equilibrio. Si hay dos dimensiones, ¿verdad? Sería como que estamos en un plano, ¿verdad? Una cosa como así, ¿verdad? Y aquí hay, esto es defensa y esto puede ser, no sé, derechos humanos o algo así. Derechos humanos, algo así. Entonces, ya la distribución y la localización de los candidatos cambia totalmente, ¿verdad? Porque siempre existe la posibilidad de desviarse, ¿verdad? Y generar más votos, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que deja de haber equilibrio. Otro problema es que solo hay, otro reto, ¿verdad? Es que solo hay dos candidatos. Si hubieran tres candidatos, tampoco hay equilibrio, porque el tercer candidato siempre se puede acomodar de tal forma de que tenga más votos que los otros dos, y entonces siempre hay un incentivo para estarse moviendo, igual que cuando hay más de una dimensión, ¿verdad? Los candidatos no tienen preferencias, esta es otra limitación del modelo.
si tienen preferencias, podrían no localizarse en la posición del votante medio, ¿verdad? Porque cuando ya una vez que son elegidos, van a querer implementar la política que ellos quieren, ¿verdad? Y no necesariamente la del votante medio, ¿verdad? Que es otro problema. Y después hay una cuestión que tiene que ver con información asimétrica, y esto está también relacionado con economía del comportamiento, ¿verdad? Aquí lo que estamos asumiendo, ¿verdad? Implícitamente es que el electorado conoce exactamente lo que prefiere. Y digamos, inclusive si fuera una dimensión, si fueran dos candidatos, inclusive si los candidatos no tienen preferencias, no siempre las personas saben las consecuencias de las decisiones, ¿verdad? Digamos, inclusive nosotros como economistas tenemos grandes discusiones sobre si hay que poner impuestos en un lugar o en otro, o si hay que poner impuestos en lugar de reducir gasto, o si no hay que hacer nada, o si lo que hay que hacer más bien es reducir impuestos, aumentar gasto, ¿verdad? Ahora imagínense las personas, ¿verdad? Los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, digamos, es un supuesto bastante fuerte, ¿verdad? Que el electorado conoce realmente qué es lo que prefiere, ¿verdad? Dado que no conoce qué es lo que prefiere, hay un gran espacio para influenciar esa toma de decisiones, crearles una historia sobre qué es lo que ocurriría o no ocurriría si se toma una decisión en lugar de la otra, ¿verdad? Y por eso es que se gasta tanta plata en campañas, ¿verdad? Y por eso se genera tantos problemas también con el financiamiento Profe, de esas campañas. Sí, Daniel. una pregunta sobre el gráfico anterior de la campaña de Barack Obama. ¿Será que lo puede poner? Sí. Digamos, ahorita en todo lo que está pasando con las elecciones, es que, digamos, Biden intenta tirar de que Trump está lejos de lo que los votantes medios buscan, ¿verdad? O sea, más bien, en vez de él acercarse, intenta alejar al otro. Dado que la gente no sabe muy bien qué es, por esa información, sí, como campaña, dices. Sí, como Ajá, viendo lo que es el mismo esquema. ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ahí el problema, y yo ahí la verdad es que no, digamos, no estoy, a ver, ¿cómo lo pongo? Eh, eh, si Trump apela a ciertos grupos, ¿verdad? Dado el mapa del colegio electoral, ¿verdad? Puede ganar. Y entonces, por eso es que, digamos, a veces, por eso, digamos, eso más bien sería como una limitación de este modelo para explicar esa situación. Porque yo creo, por ejemplo, vos oyes a Trump y dice, que, no recuerdo cómo se llama ese grupo, que decía que Trump estaba defendiendo a la humanidad. O sea, empieza a defender esas posiciones que a todas luces son incorrectas y falsas y generan inclusive violencia, porque es la base, ¿verdad? Y esa es la posibilidad que tiene él de ganar. Y esa posición está alejada del votante medio de Estados Unidos, ¿verdad? Pero no está alejada de la base de Trump, ¿verdad? Entonces, y aquí hay otro problema, ¿verdad? No todo el mundo vota. Entonces, mucho de las elecciones anteriores fue porque logró que estas personas que se sentían totalmente abandonadas por el proceso electoral salieran a votar, ¿verdad? Y estos ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, eso le permitió ganar. Entonces, yo creo que él, digamos, no está tratando digamos, la discusión no es tanto de moverse ahí, sino como que están tratando de ganar ciertos estados. Entonces, la discusión se hace más bien, se hacen a nivel de estado y de pronto pueden haber discusiones que realmente, digamos, tal vez están peleando el votante medio de qué sé yo, de Michigan
Wisconsin, ¿verdad? O de Florida, que son estados que son peleados, ¿verdad? Pero esas posiciones de los votantes medios de esos estados están bien lejos del votante medio de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso como que el proceso digamos, con el proceso de elecciones de Estados Unidos hace que no necesariamente ocurre esta situación. Y después, digamos, pero creo que sí, digamos, tienes razón en que se empiezan, digamos, tratan de reflejar o tratan de mostrar de que la campaña es mostrar de que las decisiones que va a tomar la otra persona no va a favorecer a los individuos, ¿verdad? Eso es un poco la idea. No sé, ¿alguna otra comentario o pregunta sobre el tema? ¿No? Profe. Ok. Aquí vieran que la clase de hoy es relativamente corta. No sé si prefieren agarrar un recreo ahorita de 10 minutos o que sigamos. Para mí es indiferente. Si quieren descansar un ratito, tal vez es mejor. Si no, podemos seguir. No vamos a terminar a las 12. Yo me imagino que me queda como una media hora más. ¿Qué prefieren? Yo preferiría tal vez seguir. Yo prefiero lo contrario. Ok, entonces, No, yo sí prefiero Votemos. seguir. a ver, levanten la mano los que prefieren seguir. Tomemos una decisión. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿De cuántos? Ay, 14 y 15. Me votaron más, no. Ganaron seguir. Sorry, Javi. Seguimos. Entonces, bueno. No hay problema, profe. Entonces, bueno, entonces, evidencia de... entonces ya tenemos con esto. Y ahora, ¿cuál es la evidencia empírica sobre todo esto del votante medio? ¿Verdad? Ahí, ¿cómo testeamos si realmente sirve o no sirve esta teoría? Entonces, hay varios artículos que tratan de testear esto. Esto es súper interesante también, digamos, de esto de los temas de economía política eran de mis temas preferidos. Digamos, afuera y digamos, son cosillas que casi no se enseñan en el bachillerato porque es un poquito más especializado. Pero digamos, se podría hacer un curso o 2 cursos enteros solo sobre este tema. Esto ya es, por ejemplo, una implementación empírica del test de si sirve o no sirve. Profe, Votante medio, sí. no sé, pero se le estaba cortando un toquecito. Ok, vamos a... O sea, no sé si soy yo o mi internet, ¿verdad? No, sé. a mí también. A vos también, ok. Entonces, no sé qué hacer. ¿Ahorita me están oyendo bien? Voy a preparar lo del teléfono, a ver si me sirve, pero voy a seguir mientras preparo lo del teléfono. Y si hay mucho problema, me avisan. ¿Ahorita me están oyendo bien o todavía no? Más o menos. Más Por o rato menos. sí. Ok, Profe, bueno. ¿no es algo con el micrófono como la vez pasada? Es que no, vieras que creo que no fue el micrófono. Porque después cuando yo oí cuando oí la grabación tenía problemas sin el micrófono, digamos, cuando cambié de micrófono. Ah, ok. Creo que no fue. O sea, seguimos teniendo problemas. Vamos a... Pero ahorita nos está escuchando bien. Si quiere, avanza y ahí le avisamos. Ok, okay, ya me metí por los dos lados. Voy a colocarlo por este lado. Ok, entonces, ¿la pantalla la están viendo? Sí, eso sí, profe.
La pantalla sí. ¿Y ahorita me están oyendo bien? Sí, ahora sí. Ok, ya tengo el teléfono conectado, entonces si hay problemas, nada más me cambio para ver cómo sí. Así que me dicen. Digamos, hay artículos que están a favor o artículos que están en contra digamos, encuentran evidencia a favor y otros encuentran evidencia en contra del votante. Entonces, a favor, hay cambios de la composición de votantes. Cuando, digamos, encontraron, Stratman en el 2000 encontró que si hay cambios en la composición de votantes, los legisladores empiezan a votar diferente, ¿verdad? Y un poco la idea es que si hay cambio en las preferencias del votante medio, ¿verdad? Porque si entran nuevas personas digamos, al distrito, al estado, o al país, ¿verdad? Que tiene preferencias diferentes, entonces el votante medio va a cambiar. Y entonces el legislador debería de cambiar también su forma de votar, ¿verdad? Y encuentran que sí, que ocurre, que cuando hay cambios fuertes, por ejemplo, ahí creo que lo que usaron fue que rediseñaron algunos distritos en ciertos estados, ¿verdad? Y entonces ese cambio en el diseño de distritos hacía que el votante medio cambiara, y entonces, pero encontraron que esos cambios sí eran consistentes con cambios en la forma de votar de los legisladores. Entonces eso fue como interesante y demuestra que sí, que los políticos más o menos siguen al votante medio, pero también, digamos, aquí les voy a presentar la evidencia en contra, pero la evidencia en contra realmente es como hablar sobre que hay otros factores que también afectan, que no, ese no es el único factor que utilizan los legisladores para tomar las decisiones, ¿verdad? Que es totalmente natural, ¿verdad? ¿Qué evidencia hay? Bueno, cambios en la composición racial afectan los votos de los legisladores, como encontró Stratman, pero estos señores, que está en francés, que no sé muy bueno, no voy a hacer el intento de pronunciarlo, del 2003, encuentran que dependiendo si son republicanos o si son demócratas, el cambio era diferente. No, digamos, no se movían todos, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, sino la magnitud con la que se movían era diferente. Entonces, había unos que reaccionaban más dependiendo de su ideología que otros antes de cambio. Entonces, seguramente lo que está ocurriendo es que tal vez su posición, ellos sí tenían una posición, y en el momento en que cambian, ¿verdad? Dicen, ay, puedo moverme más cerca de mi posición. Entonces, el cambio es más grande. Y los otros dicen, bueno, ahora voy a tener que moverme un poquito. Entonces, eso significa que las características de digamos, la negación, porque es de evidencia en contra, porque las características, la posición ideológica de los legisladores afecta las decisiones. No es solamente las posiciones ideológicas de los ciudadanos, sino las posiciones ideológicas de los legisladores también afectan, ¿verdad? Y eso es un poco lo que encontraron. Y que parece que es en contra del modelo, digamos, básico del votante medio. También encontraron que 2 senadores del mismo lugar, de diferentes partidos, votan diferente. Y de acuerdo al votante medio, deberían de votar muy parecido, ¿verdad? Entonces, eso también es de evidencia en contra de que del votante medio realmente ocurre, que es la única forma, voy a decirlo así, que el votante medio es la única forma por la que los legisladores toman decisiones. Y todavía más interesante, ¿verdad? Muchas decisiones están basadas por características individuales de los legisladores. Este señor Washington en el 2009, por ejemplo, prueba que los senadores que tienen hijas votan diferente, tienden a votar más en favor de los derechos de las mujeres. Y Chatopanayay y Duflo, ¿verdad? Encontraron que cuando las mujeres toman las decisiones, ellas invierten mucho más en infraestructura que beneficia a su género, en un artículo en India, ¿verdad? Relacionado con la India, eran sobre legisladoras en India, ¿verdad? Entonces esto demuestra, ¿verdad?, que las características de las personas también afectan las decisiones y que no es solamente la posición ideológica del electorado, ¿verdad? Entonces, una forma de resolver esto es el modelo del ciudadano candidato, ¿verdad? Este paper, digamos, este paper es súper interesante, cuando teníamos tiempo, cuando habían clases presenciales, lo presentaba todo, pero se los voy a dejar en línea, ¿verdad? No se los voy a presentar todo porque me parece que es un poco pesado, ¿verdad? Y no es tanto por lo de en línea, sino porque me citaron un montón de clases también este semestre, ¿verdad? Entonces, pero digamos, les voy a dejar el material en caso de que de los que quieren profundizar en este tema lo puedan ver. El modelo es bastante simple, pero aquí se modela que los individuos son los individuos, el electorado
que puede tomar la decisión de ser candidatos al mismo tiempo. Y obviamente como individuos tienen una posición ideológica digamos, no le voy a llamar posición ideológica, tienen preferencias, ¿verdad? Sobre, o alguna posición sobre alguna política. Y se benefician o se perjudican también de acuerdo a la política, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de posición, ¿verdad? Tiene todo eso, tiene la parte ideológica, tiene los costos y beneficios que enfrentan esos individuos como por las decisiones que se van a tomar, ¿verdad? Todos tenemos ciertas posiciones, ¿verdad? Y están influenciadas por todos esos factores. Inclusive aunque uno piense que se trata de abstraer de su situación y está pensando en otras situaciones, es muy difícil porque es muy difícil vivir la vida de las otras personas, entonces es realmente complicado, ¿verdad? Entonces, el modelo es uno de los retos del modelo del votante medio, ¿verdad? Entonces, lo que hace es decir, no, o sea, podemos modelar. ¿Alguien levantó la mano por error? Bueno, sí, cualquier cosa me interrumpe, nada más encienden el micrófono y hablan. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Y eso es lo que resuelve este modelo. Entonces, cada individuo tiene una política óptima, ¿verdad? De acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿verdad? Su posición ya sea ideológica. Profe, Sí. ya no le escucho bien. Bueno, ahora ya me voy a cambiar. Pero ¿no será que usted mueve el micrófono cuando está hablando? Y que por eso se suena como cortado. Ni idea. Voy a cambiar para ver si sirve el otro. Dame un chance. Ok. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe, nada más creo que en la computadora tendría que ponerle como apagar el sonido para que no se haga el eco. Listo. Apagar el micrófono. Listo. Sí, ya se escucha bien. Ok, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿verdad? Entonces, cada ciudadano tiene una política óptima, ¿verdad? Y entonces, según las preferencias de la población y de los candidatos, se forman como coaliciones en el modelo, ¿verdad? Entonces, si hay un candidato, yo ya sé que el candidato, si gana, va a tomar su decisión óptima, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se forman grupos, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño del grupo, gana un candidato u otro, ¿verdad? Y una vez que gana, el candidato siempre implementa su política óptima, ¿verdad? Entonces, esto resuelve un montón de los problemas que planteamos antes. Ya no es necesario que haya solo dos dimensiones, ¿verdad? Una dimensión, pueden haber dos o varias dimensiones en las que se toman las decisiones, siempre se arman coaliciones, no importa la cantidad de dimensiones. Pueden haber varios candidatos, igual hay un equilibrio, ¿verdad? El equilibrio sigue existiendo. Y también resolvemos el problema de la posición ideológica de la posición económica o ideológica del candidato, ¿verdad? Que es el que va a implementar las decisiones y entonces va a tomar decisiones respecto a sus características, ¿verdad? Muchísimo más cercano a la realidad, pero también, igual que en el modelo del votante medio, puede generar ineficiencias, ¿verdad? Porque es un proceso de elección que va a ser por mayoría y como tal también puede generar, con el mismo ejemplo que hicimos para el votante medio, se puede mostrar que se pueden generar ineficiencias, que es la verdad, ¿verdad? Que es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Pero la ventaja de este modelo es que generaliza más la situación y se pueden ver en situaciones particulares más cercanas a la realidad. Por eso es que me gusta bastante este modelo, pero para que sepan que existe, ¿verdad?